Buenos días, el día de hoy les hablaremos sobre la enfermedad de Crohn. Nuestro equipo está conformado por Bernal Carla, Bujorquez Lilian, Campoy Carlos, Demetrio Blanca, Hernández Priscila y Vega Carolina. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica de etiología multifactorial. Es considerada idiopática, pero con factores genéticos y mentales identificados que predisponen al desarrollo de esta enfermedad. La inflamación puede afectar a todo el tubo digestivo desde la boca hasta el ano, de forma segmentaria, siendo su característica histológica la afectación transmural de la mucosa y la presencia de granulomas no calcificantes. Esta patología se caracteriza por periodos de inactividad o remisión con periodos de actividad clínica, que son denominados brotes o recidivas. En la epidemiología hay una mayor predominancia en caucásicos, predomina más la raza blanca. Se dice que es menos frecuente en personas de raza negra, en asiáticos e indios estadounidenses. Si hablamos de la región, hay una mayor incidencia en Europa Occidental y Norteamérica. Tenemos una menor incidencia en países asiáticos, Europa Oriental y Latinoamérica. A pesar de todo, se dice que en Asia, en los últimos años, las tasas de enfermedad han aumentado. Se dice que es 4 veces más común en judíos que los que no son. Un ejemplo de esto sería la población judía ashkenazi de Europa, la cual tiene un mayor incremento de padecer la enfermedad que otras personas que viven en el mismo lugar. Puede afectar a ambos sexos, pero es más frecuente en mujeres. Los grupos de edad hay una distribución bimodal, con una mayor prevalencia en la tercera década de vida, alrededor de los 15 a 30 años, y como segundo pico se da en la sexta década de vida. Se dice que hay un mayor riesgo en los países industrializados y las zonas urbanas que en las zonas rurales y los países con un nivel socioeconómico bajo. Aquí comenzamos con el diagnóstico anatómico e histológico. En primer lugar, hay que darnos cuenta que la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal que suele afectar el segmento distal del ilion y el colon, pero puede localizarse en cualquier parte del tubo digestivo. Los síntomas incluyen diarrea y dolor abdominal. Pueden ser abscesos, fístulas internas y externas. También se deben a obstrucciones del intestino. Pueden haber síntomas extraintestinales, en particular artritis. Aquí se caracteriza en su fase activa lesiones aftosas, a menudo con tumefacción mucosa y submucosa, debido principalmente a mucoso intenso, con pérdida de pliegues transversales normales. También se deben de síntomas de ella sería el dolor abdominal sin explicación, diarrea, sangrado rectal, pérdida de peso y fiebre son todos síntomas de la enfermedad de Crohn y son muy similares a los de la colitis ulcerosa. En el caso más frecuente de esta enfermedad se trata de una enfermedad transmural y sus síntomas más frecuentes, como ya había dicho, son la diarrea y el dolor abdominal. Estas se clasifican por orden de localización. Estas serían gastrointestinal alta, ileocólica, ileal y cólica. Pero también se clasifican por su patrón clínico, que sería el inflamatorio, estenosante y perforante. Comenzando con la localización, empezamos con la gastrointestinal alta. Esta no es una localización muy frecuente, pero solamente la presenta entre el 0,5 y un 10% de los pacientes con esta enfermedad. Afecta la zona del estómago y el duodeno e intestino delgado proximal, esto sería el yeyuno e ilion proximal medio. Suele presentarse conjuntamente con algunas de las localizaciones descritas anteriormente. Puede acompañarse de disepsia, que este es el malestar o dolor abdominal persistente o recurrente localizado en la parte superior del abdomen, y de vómitos en caso que existiese estenosis intestinal y de los síntomas generales asociados a las localizaciones anteriores, en caso de aparecer conjuntamente. Como segunda localización tenemos a la ileocólica, que es la ileocolitis, que esta es la localización más frecuente de esta enfermedad, encontrándose en un 60-65% de la enfermedad de Crohn. Afecta a la zona del ilion distal y algunas zonas del colon, principalmente aquellas cercanas al ilion. Este es en el área secal o en el primer tramo del intestino grueso y colon ascendente. Los síntomas más frecuentes en esta parte serían la diarrea, dolor abdominal y fiebre.
Suelen asociarse también con la presencia de obstrucción intestinal y fístulas y abscesos. Siguiendo tenemos a la ileal, o por otro lado se le llamaría ilitis. Esta aparece a nivel del ilion terminal, que sería la porción terminal del intestino delgado. Esta se presenta entre un 10 y un 30% de los pacientes con enfermedad de Crohn, que tendrían una afectación única al intestino delgado. Esta puede causar dolores agudos en la fosa ilíaca derecha encima de la ingle derecha, que puede empeorar después de la ingesta de alimentos y presencia de diarreas diurnas y nocturnas. Suele causar estenosis y presencia de fístulas. Y por último tenemos a la cólica o colitis. Esta se presenta entre un 20 a 30% de los pacientes con esta enfermedad. Presentan afectaciones exclusivamente de una o varias zonas del colon, que sería el intestino grueso, sin alteraciones en el intestino delgado. Suelen acompañarse de rectorragias, fiebres, pérdida de peso, presencia de enfermedad perineal y manifestaciones articulares, cutáneas y oculares. En niños puede comenzar como un retraso en el crecimiento. Durante la exploración abdominal, el paciente suele notar un intenso dolor en la fosa ilíaca derecha y será obligado a realizar una inspección en la zona anal y tacto rectal. Continuando, aquí tenemos los patrones evolutivos, que son los que va continuando la enfermedad conforme se evoluciona. El primero sería el comportamiento inflamatorio B1, que este se caracteriza por la presencia de manifestaciones clínicas y analíticas de tipo inflamatorio. El paciente, en primer lugar, presenta dolor abdominal, diarrea y que en ocasiones es con sangre y cansancio. Estos síntomas son debidos a la inflamación de la pared del intestino y a la presencia de úlceras. No se asocian con estenosis ni con presencia de fístulas. La extensión de la inflamación de estos pacientes incluye el nivel de gravedad de la enfermedad en su respuesta a tratamiento. Siguiendo tenemos el comportamiento estenosante B2. Aquí los pacientes con enfermedad de Crohn de este tipo suelen presentar estenosis y fibrosis, que sería la disposición o acúmulo excesivo de tejido conectivo a modo de tejido cicatrizante, lo que influye en la movilidad intestinal y en el estrechamiento del intestino. El dolor aquí se relaciona con la dificultad de paso de las heces por la estrechez y se manifiesta en forma de retortijones o de dolor intermitente que aumenta al comer. Se acompaña de borborigmos o ruidos de movimiento intestinal, distensión abdominal y disposición diarreica líquida, y vómitos que suelen aliviar el dolor. La respuesta al tratamiento médico suele ser baja, condicionando a cuadros de obstrucción intestinal que puedan requerir con frecuencia una intervención quirúrgica. Y por último tenemos el comportamiento perforante B3. Este se trata sobre uno de los comportamientos con mayor afectación transmural, lo que implica una presencia altamente frecuente de fístulas y abscesos, que en muchos casos pueden requerir cirugía precoz. Cuando la enfermedad aquí tiene un patrón perforante o fistulizante, aparecen fístulas internas abdominales o externas en la piel del abdomen, sacro o perine. Las fístulas pueden acompañarse de perforaciones y desarrollo de abscesos o colecciones de pus en la cavidad abdominal que provocan dolor y fiebre elevada. En la etiología, la causa exacta de la enfermedad de Crohn es desconocida. A pesar de todo, expertos piensan que la causa puede ser multifactorial, dando diversos factores, tanto genéticos, ambientales y una reacción inadecuada del sistema inmune. En los factores genéticos tenemos como principal la mutación en el gen NOD2-CART15, el cual está en el cromosoma 16. Este gen es expresado en las células presentadoras de antígenos, en los macrófagos y linfocitos, así como también células de Paneth. Este es un gen implicado en la respuesta inmune innata frente a las bacterias, ya que va a codificar una proteína que participa en el reconocimiento de los lipopolisacáridos bacterianos, actuando como un receptor intracelular de esos componentes. Esta proteína está involucrada en el reconocimiento del muramil. La interacción de muramil con la proteína NOD2 va a activar la ruta de señalización del factor de transcripción nuclear kappa B y regula la apoptosis. Otros genes son el TLG5 del cromosoma 10 y el gen IBD5 del cromosoma 5.
En los antecedentes familiares se tiene los familiares de primer grado de los pacientes con la enfermedad de Crohn. Esta es de 14 a 15 veces mayor de padecerla que el resto de la población. Existe una concordancia genética entre gemelos homocigóticos con un 20 a 50% y un 10% para disigóticos. Hay una mayor incidencia cuando se tiene una historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal previa con un 5 a 22%. En los factores ambientales tenemos a los agentes infecciosos. Estos pueden ser varios. Entre ellos tenemos a la Mycobacterium avium, a la E. coli, a la Pseudomonas, a la H. pylori, así como también a la Mycobacterium paratuberculosis. Estas pueden activar una inadecuada respuesta inmune en personas predispuestas genéticamente. Otra de las causas podría ser la dieta, un alto consumo alto de azúcar refinada, así como también el de comida rápida o procesada y pocas frutas, verduras y fibra podría ser otro de los factores. El incremento de la enfermedad en personas que tuvieron poca lactancia, así como también se ha demostrado que la apendicectomía disminuye el riesgo del desarrollo de la colitis ulcerosa. Se dice que hay sospecha que la cirugía podría aumentar el riesgo de desarrollo de la enfermedad de Crohn. También se puede deber por deficiencias nutricionales, el cual es frecuente en pacientes con la enfermedad, tanto una alteración de la absorción por inflamación de la mucosa, restricciones intestinales, así como también el síndrome del intestino corto, tratamientos con corticoides que aumentan las necesidades nutricionales. El tabaquismo se dice que hay un mayor riesgo tanto activa como pasiva. Por último tenemos los anticonceptivos orales. Puede haber un 50% de enfermedad inflamatoria intestinal. Pasaremos al apartado de fisiopatología. En el intestino de una persona sana existe un equilibrio entre el epitelio intestinal, la microbiota y el sistema inmune de la mucosa, pero existen factores genéticos y ambientales que se mencionaron anteriormente que alteran este equilibrio, generando un desbalance de factores proinflamatorios, aumentándolos, y factores antiinflamatorios, disminuyéndolos, que provocan errores en la interpretación de estímulos y regulación de la respuesta inmune. Todo esto va a producir una reacción inmunológica anómala que ataca a la flora autóctona, causando una inflamación crónica de la mucosa y daño progresivo. Esta reacción inmunitaria puede tener un componente autoinmunitario, el cual explica los síntomas digestivos sistémicos. En general, la enfermedad de Crohn es la inflamación crónica de la pared intestinal secundaria a una respuesta inmunitaria anormal a componentes de la luz intestinal en personas predispuestas genéticamente que se precipitan por factores ambientales. Ahora hablaremos acerca de las alteraciones inmunitarias específicas. Bueno, tenemos el aumento de la permeabilidad de la barrera epitelial. El epitelio de superficie se compone de una capa única de células epiteliales que van a estar separadas por un complejo de uniones estrechas que comprenden aclaudina, ocludina y tricelulina. La función de estas proteínas es sellar para impedir el paso de elementos desde el lumen. En la enfermedad de Crohn, esas proteínas se presentan alteradas en su expresión, se van a encontrar disminuidas y con diferente distribución. Y como consecuencia, hay una mayor amplitud entre cada célula, por lo que hace al epitelio más permeable, y de esta manera pueden pasar, por ejemplo, bacterias comensales. Tenemos también a la ineficacia en el proceso de autofagia. La autofagia es un mecanismo que degrada organelos y microorganismos por medio de la fusión del autosoma con un lisosoma, ya sea para conservación de energía y o protección contra microbios. En la enfermedad de Crohn, el gen ATG16L1 codifica para una proteína en la vía de la autofagia. Entonces, cuando hay una alteración de este gen, habrá una deficiencia en el autosoma y como resultado una dificultad para la autofagia. Esta ineficiencia nos quita una de las defensas que tenemos contra los patógenos invasivos. En la enfermedad de Crohn hay alteraciones en los receptores extracelulares Toll-like o TLR y en los intracelulares NOT, que estos en un
paciente sano se activan por el contacto con dipeptídeos moramil, que son componentes de la pared bacteriana celular, dando una respuesta inflamatoria que estimula la producción de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa. Bueno, en la enfermedad de Crohn, pues hay mutaciones y sobreexpresión de estos receptores y muestran una función alterada de reconocimiento ante los componentes bacterianos de los microorganismos comensales, desencadenando pues respuestas inflamatorias. Como última parte de fisiopatología, vamos a analizar las consecuencias de los procesos inflamatorios crónicos. Bueno, en la enfermedad de Crohn, ya vimos que hay constantes procesos inflamatorios. Estos van a formar abscesos de criptas que progresan a pequeñas úlceras aftoides focales. Estas lesiones mucosas pueden evolucionar a úlceras longitudinales y transversas profundas con edema de la mucosa interpuesta. Lo que esto va a crear es un aspecto empedrado que es típico del intestino. La propagación transmural de la inflamación causa linfedema y engrosamiento de la pared intestinal y el mesenterio. Si la inflamación es extensa, puede causar hipertrofia de la musculatura de la mucosa, fibrosis y formación de estenosis, que esto lo que puede provocar es una obstrucción intestinal. Bueno, los abscesos y las fístulas son comunes y estas suelen penetrar hasta estructuras contiguas como por ejemplo las asas intestinales, vejiga o músculos psoas. Y bueno, ahí abajo hay una imagen que en la primera imagen es una endoscopía que te representa ahí las úlceras aftoides y áreas mucosas que están respetadas. En la siguiente son úlceras irregulares. En la tercera, como les decía, es el empedrado que es característico del intestino. Y en la última, la D, se muestra una estenosis de píloro por formación de úlceras. Bueno, yo ahora les voy a hablar sobre la historia natural de la enfermedad. Primero tenemos el periodo prepatogénico y tenemos al agente causal, que es de etiología multifactorial y también es considerada idiopática con factores genéticos y ambientales que ya se han mencionado. Luego tenemos al medio, que es el tabaquismo y también ser hijos de padres con los genes dañados. Y por último tenemos al huésped, que es la inflamación crónica de la mucosa. Luego tenemos a la prevención primaria, que en la promoción a la salud tenemos a la nutrición y dietas balanceadas, que se debe de tomar en cuenta una nutrición adecuada y también se debe de educar al paciente sobre los alimentos detonantes de esta enfermedad, que son la leche, las fibras vegetales, nueces, etc. Luego tenemos a la protección específica, que se deben de realizar campañas contra el tabaquismo, ya que esto favorece a la aparición de esta enfermedad. Luego tenemos el periodo patogénico, que primero tenemos al horizonte clínico y después tenemos a los signos y síntomas, que serían dolor abdominal, diarreas y pérdida de peso, entre otros. Luego tenemos a las complicaciones, que serían fístulas, cáncer de colon, colelitiasis y nefrolitiasis. En la cronicidad tenemos exacerbaciones y remisión. Y por último tenemos la muerte por carcinoma. Luego tenemos a la prevención secundaria, que tenemos al diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, que se van a hablar más adelante. Y por último tenemos a la prevención terciaria, que es la limitación de daño, que sirve como un soporte nutricional corrigiendo las deficiencias de micro y macronutrientes y aportan las proteínas y calorías necesarias para la recuperación del estado nutricional. Y por último tenemos a la rehabilitación, que sería el tratamiento de mantenimiento de la remisión, que sería la atenuación o desaparición completa de los signos y síntomas de la enfermedad en el paciente. Ahora pasando a la clínica. En la sintomatología se va a presentar síndrome de mala absorción, que adquiere más síntomas dependiendo de la localización,
Por ejemplo, si es a nivel gastroduodenal, se va a manifestar como una dispepsia. A nivel intestino delgado, se va a presentar dolor abdominal con diarrea. Y si es a nivel intestino grueso, se va a presentar dolor abdominal y diarrea con hematoquesia. Y a nivel ilion, que es la localización más frecuente, se va a presentar dolor en la fosa ilíaca derecha y a la vez se va a palpar una masa, que ésta se presenta por una obstrucción abdominal que se genera por el engrosamiento de la mucosa intestinal. También pueden surgir complicaciones. Se pueden llegar a producir estenosis, que son las causantes de la obstrucción intestinal debido a que la mucosa se engruesa. Se puede generar fístulas que pueden comunicar con otras partes del intestino, como la cavidad abdominal, incluso con la vejiga o vagina. Pueden también surgir perforaciones. En las pruebas de laboratorio se va a realizar una prueba de marcadores biológicos, donde se va a dar los datos si se está presentando una inflamación. En estas pruebas se va a presentar una elevación de VCG. La proteína C reactiva se va a encontrar elevada. También se va a realizar una citometría hemática, donde va a presentar una disminución de absorción de vitamina B12, dando como resultado anemia macrocítica. En las pruebas por imagen se va a realizar una colonoscopía. En la primera imagen se observa una mucosa empedrada. En la segunda imagen se va a observar úlceras aftoides, que tienen la forma característica de serpiente y son longitudinales. Y ahora tenemos como segundo estudio la biopsia, esto para hallazgos más específicos. Aquí lo más típico o característico es la presencia de granulomas y estos son transmurales. Y como tercer estudio tenemos una imagen radiológica, donde se observa el engrosamiento de la mucosa, es tal que oblitera la luz y esto apenas permite el paso del contenido. Tratamiento farmacológico y no farmacológico. El tratamiento de la enfermedad de Crohn va encaminado a dos objetivos, tanto para tratar los brotes, así como para mantener la remisión. También se utilizan antibióticos y analgésicos para tratar las infecciones o aliviar el dolor. Dentro de las indicaciones del tratamiento se realiza en función de la localización de las lesiones, el grado de inflamación y la existencia o ausencia de complicaciones. Los fármacos que se utilizan se dividen en 5 grupos. El primer grupo está constituido por los aminosalicilatos, los cuales actúan como antiinflamatorios de efecto local en la mucosa intestinal. Se administran por vía oral, rectal, mediante supositorios, enemas o espumas. Dentro de ellos está la sulfasalacina. Este va a requerir un suplemento de ácido fólico porque suele ver disminuida su absorción. La dosis recomendada va de 50 a 100 miligramos por kilogramos de peso por día, entre dosis. También tenemos la mesalazina. Su dosis diaria es de 25 a 100 miligramos por kilogramos de peso por día, dependiendo de la severidad. El siguiente grupo está constituido por los corticosteroides. Por su potente efecto antiinflamatorio son el tratamiento de primera línea para la inducción de la remisión en las enfermedades de Crohn activa. Dentro de ellos está la budesonida. Su dosis administrativa es de 9 miligramos por día durante 2 a 3 meses. Tenemos la prednisona. Durante su dosis es de 1 a 1.5 miligramos por kilogramos por día, máximo 60 miligramos por día, por cortos periodos de tiempo, de 4 semanas y con un descanso escalonado de la dosis, de 5 miligramos semanales. Por último tenemos la metilprednisolona, el cual es indicado por vía intravenosa en brotes graves y con hospitalización. El otro grupo está constituido por los inmunomoduladores. Dentro de ellos está la tiopurina, el cual inhibe la síntesis de ADN e induce la apoptosis de los linfocitos T, inhibiendo la respuesta inmunitaria. Dentro de ellos está la azatioprina, la cual su dosis recomendada es de 2 a 3 miligramos por kilogramos de peso por día, por vía oral. Tenemos la mercaptopurina,
la cual su dosis es de 1 a 1.5 miligramos por kilogramos por día, también por vía oral. Tenemos el metotrexato, el cual su dosis recomendada es de 15 a 25 miligramos semanales. Este se va a administrar por vía intramuscular o subcutánea. Tenemos la tacrolimus, el cual su dosis va desde 0.15 miligramos por kilogramos de peso por día, con ajuste posterior según niveles. Y el último, que es micofelonato, el cual la dosis empleada es de 15 a 20 miligramos por kilogramos por día. El siguiente grupo es la terapia biológica. Estos fármacos están indicados para el tratamiento de enfermedad moderada y grave, donde tenemos el infliximab, el cual se administra en hospital de día por vía intravenosa. La dosis recomendada es de 5 miligramos por kilogramos en las semanas. 0, dosis 6 como inducción. También tenemos el adalimumab, el cual es de vía administrativa subcutánea mediante un dispositivo autoinyectable. La dosis de inducción es de 160 miligramos, 80 miligramos en las semanas, 0, 2 y 40 miligramos cada 2 semanas con tratamiento de mantenimiento. También tenemos los antibióticos. Se considera el uso de antibióticos si existen complicaciones sépticas, síntomas atribuibles o sobrecrecimiento de bacterias o enfermedad parietal. Dentro de ellos entra ciprofloxacino con 500 miligramos cada 12 horas. Tenemos metronidazol de 15 a 20 miligramos por kilogramos de peso por día, dividido en 3 dosis. Y por último tenemos el tratamiento dietético, el cual puede asociarse a una malnutrición energético-proteico, por lo que la nutrición juega un papel muy importante para poder mantener el estado funcional y evitar el catabolismo proteico endógeno. Para que la nutrición sea adecuada hay que tener en cuenta el estado nutricional del paciente, la gravedad de la enfermedad y la funcionalidad del intestino. Valorando la necesidad de intervención quirúrgica, la desnutrición puede afectar a un 25 a 80% de los pacientes con esta enfermedad. En el siguiente diagrama se establece un protocolo general teniendo en cuenta los aspectos anteriores. Tenemos que la enfermedad de Crohn en la actualidad no dispone de ningún tratamiento curativo. El tratamiento va encaminado a inducir y mantener la remisión e intenta controlar la actividad de la enfermedad y así evitar las posibles complicaciones. Y los fármacos utilizados tanto en la inducción como en el mantenimiento de la remisión presentan buena eficacia